Dicen que si uno camina por la vieja vía que cruza Santa Remedios al atardecer, puede escuchar el crujido del viento entre los rieles y el murmullo de las chicharras en los pastizales secos. Pero si prestas verdadera atención, como quien escucha con el corazón, tal vez sientas que esta tierra aún guarda gratitud por una mujer que nadie quería mirar. Antes de que te cuente lo que ella hizo, dime en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjale un like a esta historia, porque como dijo Lidia, la del rancho de tierra, todo lo que se hace en silencio algún día florece con ruido. Lidia Morales vivía sola, en una choza pegada a la vía del tren que llevaba a El Paso. El techo chorreaba cuando llovía, las tablas crujían bajo sus pies, y la tierra del piso se hundía como si también cargara con el peso de los años. Había quienes decían que Lidia hablaba con las plantas, que recogía piedras raras o que escribía cartas sin destinatario. Nadie le debía nada, pero todos parecían recordar que ella debía algo. Pese a eso, Lidia barría la plaza del pueblo cada lunes al amanecer, antes que alguien pudiera agradecerle. Y aunque la miraban de reojo en la iglesia, nunca dejaba de dejar una vela encendida por los hijos de otros. Aquella mañana de otoño, el aire tenía ese olor terroso que precede a los días largos. Lidia, con las rodillas clavadas en el suelo, intentaba nivelar el piso de barro de su cabaña. Había ahorrado unas monedas para comprar cal y paja en la tienda de la viuda López, pero al remover una zona blanda cerca del rincón del fogón, sintió un golpe seco, metal contra pala. Con los dedos curtidos, removió la tierra hasta sacar una lata oxidada del tipo que antes guardaba galletas o balas viejas. Dentro, envuelto en trapos húmedos, había un trozo de pergamino amarillento dibujado a mano y una sola frase escrita con tinta corrida: «Lo que siembres hoy, florecerá mañana». Esa noche, Lidia no encendió el candil. Sentada junto al fogón apagado, repasaba con los ojos cada línea del dibujo: una vereda de piedras, un roble seco y una cruz marcada junto a una formación rocosa que ella reconoció de inmediato. Estaba a 3 leguas al sur, en dirección a los médanos de Arroyo Muerto, donde no crecía nada desde hacía generaciones. Al día siguiente, al pasar por la tienda, comentó lo hallado. «Seguro es un mapa para encontrar tu juventud perdida», bromeó el carnicero. Las carcajadas duraron más de lo debido, pero Lidia no se defendió. Solo bajó la cabeza y al caer la tarde salió sola, con el pergamino en la faltriquera y una pala al hombro. Lidia marchó durante horas, bordeando las vías primero y luego internándose por senderos polvorientos donde apenas se notaban huellas de caballos viejos. El sol se estiraba como plomo sobre su espalda, y las moscas rondaban su nuca con terquedad. Llevaba una alforja con agua, pan duro y un trapo para cubrirse la cabeza. Pero más que eso, llevaba una intuición que no sabía nombrar. Cada paso sobre la tierra seca parecía llevarla hacia algo que no se podía ver, pero que estaba esperando ser encontrado. Al mediodía se detuvo bajo una sombra escasa y volvió a desplegar el pergamino. El dibujo era tosco, pero ahora que estaba ahí, frente al paisaje real, todo coincidía. La cruz estaba cerca. Al llegar al lugar, un claro rodeado de piedras enormes que se elevaban como si fueran huesos de la tierra, Lidia sintió que el aire cambiaba. No hacía más fresco, ni más húmedo, pero el silencio allí tenía un peso distinto. El mapa marcaba una cruz justo al pie de una de esas formaciones. Clavó la pala con firmeza, empujando con los pies. El suelo estaba duro al principio, pero luego cedió. A unos metros de profundidad, el color de la tierra cambió. Se volvió más oscura, como si hubiera guardado humedad durante años. Y entonces lo escuchó.
un leve gorgoteo, como un suspiro atrapado. Con el corazón golpeando el pecho, siguió cavando hasta que el barro se hizo lodo. Agua, agua en medio del desierto. Se arrodilló con las manos temblorosas y tocó el pequeño hilo que se filtraba entre las piedras. No era una fuente abierta, sino un susurro subterráneo, contenido por una capa de rocas que alguien, muchos años antes, había colocado con cuidado. El manantial estaba ahí, esperando. Lidia no era experta en pozos, ni sabía de corrientes subterráneas, pero algo en su interior le decía que eso no era casual. Alguien había querido guardar ese secreto, y, ahora que lo había encontrado, no podía simplemente taparlo y regresar a casa. Si esto es lo que creo que es, no es mío solamente, murmuró, mirando al cielo, como si esperara una señal o permiso. El regreso fue más lento. El cuerpo le pesaba, pero no tanto como las preguntas que la acompañaban. ¿Quién había escondido el mapa? ¿Por qué nadie lo había encontrado antes? ¿Y si la tachaban de loca? O peor, ¿y si intentaban quitarle el mérito o apropiarse del hallazgo? Aún así, al llegar al pueblo, no se encerró. Fue directo a la casa de don Emilio, un campesino viudo que había perdido sus cosechas por tercer año consecutivo. Tocó la puerta con firmeza. «Necesito tu ayuda», le dijo. «No traigo oro, pero encontré algo que puede cambiar las cosas. Es agua, y está viva, Emilio. Está viva bajo la tierra». Don Emilio no dijo nada al principio. Se quedó mirándola como si tratara de descifrar si hablaba en serio o si la fiebre del sol le había afectado la cabeza. Pero los ojos de Lidia no temblaban. Había algo firme en su voz, algo que él no recordaba haber escuchado en años. Al cabo de un rato, se pasó la mano por el bigote y asintió despacio. «Muéstramelo. Si es verdad, yo ayudo a cavar». A la mañana siguiente, ambos partieron antes del amanecer. A medio camino se les unió Petra, una mujer morena de manos anchas que había criado sola a 5 hijos. Luego apareció Eladio, que tenía una mula vieja y hambre de hacer algo útil. Nadie preguntó demasiado. Lidia solo decía: «Es agua, no para mí, para todos». Llegaron al claro en fila como peregrinos en busca de sentido. El sol apenas se alzaba cuando comenzaron a trabajar. Las palas abrían la tierra reseca con dificultad y las piedras resistían como si defendieran un secreto ancestral, pero el lodo pronto apareció y con él la esperanza. Cavaron durante horas, abrieron una zanja que canalizara el manantial sin desbordes. No había planos, no había ingenieros, solo manos, instinto y una urgencia compartida. Al tercer día, el primer surco de agua corrió hacia el norte, arrastrando polvo seco y formando una vena brillante sobre la tierra agrietada. El silencio de ese momento fue tan hondo que hasta los grillos parecieron guardar respeto. El rumor no tardó en esparcirse. En la tienda de la viuda López ya no se hablaba de harina ni de azúcar, sino de la fuente de la pobre Lidia. En el salón, los hombres se reían al principio, diciendo que seguramente era solo una charca pasajera. Pero cuando vieron que los muladares empezaban a tener pasto verde alrededor, dejaron de reír. Algunos llegaron hasta la zona con cubetas y cántaros, como quien prueba la verdad antes de aceptarla. Otros llegaron con ojos de codicia. «¿Y si la vendemos?», propuso uno. «¿Y si cobramos por el agua?». Lidia los escuchó, con las manos aún embarradas, y les respondió con firmeza sin levantar la voz: «Yo no encontré esto para encerrarlo. Si el agua corre, es porque no quiere pertenecer a nadie». No todos lo entendieron. Hubo quienes dijeron que Lidia se estaba aprovechando, que seguro había escondido algo más valioso, que el mapa era solo una excusa para distraer a los ingenuos. El comisario incluso la llamó al despacho, con tono severo y una sonrisa incrédula.
Me está diciendo que abrió un pozo sin permiso y que ahora cualquiera puede tomar de él. Lidia sostuvo su mirada. No tomé nada, señor. Solo quité unas piedras. El agua ya estaba ahí. El comisario no supo cómo seguir. En el fondo, sabía que lo que ella decía era cierto, y también sabía que si intentaba cerrarlo, se ganaría el rechazo de medio pueblo, así que no hizo nada, y la fuente siguió brotando. El primer campo en reverdecer fue el de doña Petra. Plantó acelgas y zanahorias con la ayuda de sus hijos, y al cabo de 2 semanas los brotes se alzaban verdes como promesas nuevas. Después vinieron los tomates y luego los primeros girasoles. Cada vez que alguien lograba cosechar algo, dejaba una parte sobre la mesa de Lidia. Una canasta con calabazas, un ramo de hierbas, una jarra de leche. Ella no pedía nada, pero aceptaba con una sonrisa callada. Nunca hablaba de merecimiento, solo decía, si la tierra responde, es porque se acordó de nosotros. El paisaje cambió sin que nadie se diera cuenta del todo. Las mañanas, antes grises y polvorientas, se llenaron del murmullo de azadas y del chillido alegre de los niños corriendo entre surcos. Las casas, aunque humildes, empezaron a rodearse de cercas vivas, de plantas trepadoras, de gallinas más gordas. Incluso el viejo árbol de la plaza, que llevaba años sin dar flor, brotó de nuevo como si también bebiera del manantial. Y en medio de todo eso, Lidia seguía en su choza, remendando el techo, lavando con agua de lluvia, manteniendo la misma vida de siempre, salvo por una diferencia. Ahora, cuando pasaba por la calle, la gente la saludaba por su nombre. Una tarde, mientras recogía leña, se le acercó una niña de ojos grandes y manos sucias. Se llamaba Ismelda y llevaba una flor en la mano. «Mi mamá dice que usted es como una llave», dijo la niña. Lidia sonrió sin entender del todo. «¿Una llave?» «Sí», explicó Ismelda, «que abre cosas, pero no puertas, sino corazones secos». A Lidia se le humedecieron los ojos. No por vanidad, sino porque nunca se había pensado así. Durante tantos años había sido invisible, rechazada, tolerada con lástima. Y ahora una niña venía a decirle que había abierto corazones. Eso era más de lo que jamás había pedido. Pero no todos celebraban. Los hermanos Quiroga, dueños de las tierras más extensas al sur del pueblo, empezaron a inquietarse. Ellos no necesitaban el manantial, tenían pozos propios, comprados con dinero viejo y favores políticos, pero no soportaban ver al pueblo prosperar sin su permiso. Mandaron emisarios, ofrecieron cercar la zona a cambio de protección, pusieron condiciones, hablaron de orden. Incluso uno de ellos, Armando, se presentó con un contrato y un notario de la capital. «Te ofrezco 500 pesos por el terreno donde abriste el pozo», dijo, como quien da una limosna. Lidia lo miró sin rencor. «Yo no lo abrí para venderlo, y ese terreno no era mío, era de nadie, o de todos». Armando Quiroga no insistió, no allí, al menos. Guardó el contrato con una sonrisa torcida y regresó a su carruaje, dejando una estela de perfume caro y amenaza muda. Pero en los días siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, alguien cortó los canales de riego con machetes. Otra, aparecieron 2 mulas muertas junto al manantial. Las cosechas de Eladio fueron pisoteadas como por bestias salvajes, pero sin huellas claras. Algunos comenzaron a temer. «Esto no es casual», dijo Petra. «Nos quieren asustar para que abandonemos lo que hicimos». Lidia los reunió bajo un gran mezquite y habló con voz baja pero firme. «El agua no tiene miedo. Nosotros tampoco deberíamos tener».
Desde entonces, montaron guardias rotativas. Dormían por turnos junto al canal principal, con lámparas encendidas y rifles descargados sobre las rodillas, solo como advertencia. Lo que antes había sido un acto de descubrimiento se convirtió en defensa. Pero nadie desertó. Es más gente se ofrecía para ayudar. Incluso los que al principio se burlaban, ahora traían tablones, herramientas, sogas, porque cuando algo bueno brota en medio de la escasez, hay quienes lo destruyen por miedo, y hay quienes lo protegen por gratitud. Y Lidia, sin pedirlo, se volvió el centro invisible de esa resistencia silenciosa. Una madrugada, mientras el cielo aún era una cúpula de estrellas frías, Lidia sintió que alguien golpeaba su puerta. Era Marcos, el nieto de la señora Tomasa. Tenía apenas 13 años, pero los ojos encendidos. «Están viniendo. Los hombres de Quiroga, 5 con caballos y linternas, van hacia el canal». Lidia no perdió tiempo. Despertó a Petra y a Eladio, y en menos de media hora ya eran 15 personas al pie del manantial. No portaban armas, pero llevaban antorchas, herramientas y dignidad. Cuando los hombres de Quiroga llegaron, montados y con voz autoritaria, esperaban encontrar tierra fácil. No esperaban rostros firmes, no esperaban a Lidia de pie, sosteniendo una pala como si fuera una bandera. El más joven de los jinetes bajó del caballo y gritó: «Este terreno está bajo disputa legal, deben desalojar». Nadie respondió. El silencio fue más contundente que cualquier grito. Armando Quiroga apareció por último, con gesto impaciente. «¿Otra vez tú?», le dijo a Lidia, como si estuviera cansado de tratar con una piedra en el zapato. Ella lo miró sin ira, solo cansancio y certeza. «No quiero pelear, don Armando, pero si usted quiere tapar el agua, va a tener que hacerlo delante de todos nosotros. Y va a tener que explicar por qué». La voz de Lidia, aunque suave, sonó como un campanazo. Los hombres a caballo dudaron. Por primera vez, el poder pareció no tener suelo firme bajo los pies. Armando no desmontó del caballo, solo apretó las riendas y murmuró algo al oído de su capataz, pero no hubo avance. El silencio de los campesinos, la firmeza de sus cuerpos bajo la luz de las antorchas y la presencia de Lidia al frente fueron más fuertes que cualquier orden. Aquello no era una revuelta, ni una batalla, ni siquiera un acto político. Era un grupo de gente común, protegiendo algo que no se podía firmar ni comprar. La escena duró minutos largos, tensos. Finalmente, los hombres giraron los caballos, uno a uno. Armando fue el último en irse. No dijo palabra, solo clavó una mirada que prometía no olvidar. La noticia se esparció como fuego en hojarasca seca. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo entero hablaba de lo mismo, y no era tragedia ni desgracia, era coraje. Lidia no se dejó. La del mapa los enfrentó con una pala. Se plantaron como gente de verdad. El viento del oeste trajo más visitantes. Periodistas de un semanario de Tucson llegaron con cámaras pesadas y libretas gastadas. Le preguntaron a Lidia si podían retratarla. Ella se negó. «Si quieren escribir algo, escriban sobre el agua, no sobre mí. Yo solo seguí un dibujo». Aún así, su rostro quedó en la portada, sin que ella lo supiera, junto a un título que decía «La mujer que hizo florecer el polvo». Con el tiempo, el canal fue reforzado con piedras planas y troncos cavados. Se construyeron zanjas secundarias que alimentaban 5 parcelas y 2 huertos comunitarios. La vieja escuela, que llevaba meses cerrada, reabrió gracias a una maestra que se ofreció a enseñar a cambio de alimentos. Lidia, sin embargo, no cambió su rutina. Seguía despertando con el canto de los gallos, cocinando sobre fuego de leña y barriendo la plaza cada lunes, como siempre. Pero ahora, cuando se inclinaba a recoger una hoja seca,
Alguien se acercaba a ayudarla. Cuando caminaba al mercado, los niños corrían a su lado. Cuando pasaba por la iglesia, el padre Nicolás bajaba la cabeza como quien pide perdón sin palabras. Una tarde de verano, mientras preparaba infusión de menta para aliviar el calor, encontró bajo el banco de madera el mismo pergamino que creía haber guardado en el baúl. Estaba allí, con la tinta aún legible y la frase temblando como una oración. Lo que siembres hoy, florecerá mañana. Lo sostuvo entre las manos largo rato, sin hablar. Esa noche encendió una vela por el alma de quien lo había escondido décadas atrás. Quizá fue un campesino exiliado o una madre desesperada que quiso dejar esperanza enterrada. No importaba. El gesto había cruzado el tiempo y ahora estaba completo. El mapa había cumplido su destino. Poco a poco, los días comenzaron a tener otro color. Las mujeres que antes evitaban cruzarse con Lidia en la plaza, ahora le preguntaban recetas o le pedían consejo para plantar mejor la albahaca. Algunos hombres, toscos y orgullosos, empezaron a saludarla bajando el sombrero, como si ella llevara una autoridad que no necesitaba ser firmada, y aunque nunca le dieron un cargo ni una placa, cuando alguien tenía una disputa por tierras o agua, buscaban su palabra antes que la del comisario. Nadie lo dijo en voz alta, pero en el fondo todos sabían. Ella era quien había devuelto la dignidad a Santa Remedios, y lo había hecho sin disparar una sola bala. Una mañana llegó un telegrama desde la capital. Era del gobernador territorial. Ofrecía enviar técnicos para estudiar el canal, mejorar el sistema y poner su nombre, Canal Morales, en reconocimiento. Lidia no respondió de inmediato. Lo pensó varios días. Caminó sola hasta el manantial y se sentó junto a las piedras, donde aún brotaba el agua con ese rumor constante, como un corazón latiendo. Finalmente dictó su respuesta al maestro del pueblo. Agradezco la intención, pero no hace falta nombre. Si quieren ayudar, traigan libros, semillas y herramientas. El agua ya tiene dueño, la tierra. El maestro, al leer el mensaje en voz alta, no pudo evitar emocionarse. Fue entonces cuando alguien, nadie sabe exactamente quién, pintó una frase en la pared trasera del salón del pueblo con cal y carbón. Una mujer pobre abrió la tierra, y así cambió todo para siempre. Al principio, algunos pensaron que lo borrarían, que era demasiado, pero nadie lo tocó. Las letras, torcidas y desiguales, quedaron ahí como un recordatorio visible de lo invisible, porque lo que Lidia había hecho no se medía en hectáreas ni en monedas. Se medía en vergüenza disuelta, en manos que aprendieron a confiar, en niños que crecían sabiendo que la generosidad también puede ser una forma de poder. Una noche, mientras llovía suave sobre el techo reparado de su choza, Lidia salió a mirar las gotas cayendo sobre el canal. Se abrazó a sí misma, envuelta en un rebozo viejo, y respiró hondo. Había tierra mojada, humo de leña, perfume de vida sencilla. Y aunque su casa seguía siendo modesta, ya no se sentía sola. No porque ahora la buscaran más, sino porque dentro de ella algo había cambiado. Había aprendido que cuando uno da sin pedir nada a cambio, el mundo no siempre responde de inmediato, pero a veces, solo a veces, la tierra contesta con milagros que no suenan como truenos, sino como agua corriendo entre piedras. El cambio más profundo no fue en los campos, ni en las cosechas, ni en la plaza pintada con colores nuevos. Fue en las personas. Don Emilio, que antes apenas saludaba a sus vecinos, comenzó a organizar turnos de vigilancia para proteger los canales. Petra, que vivía desconfiando de todos, ahora tejía mantas para los recién llegados que ayudaban en la siembra. Incluso el comisario, antes tan rígido con papeles y sellos, se acercó una mañana a la choza de Lidia con una bolsa de café en grano.
No dijo mucho, solo la miró a los ojos y dejó el regalo sobre una piedra. Ella asintió sin palabras y lo invitó a sentarse. Hablaron del clima, de las gallinas, del tren que pasaba cada jueves. Y eso bastó. Un día llegó al pueblo una joven con aspecto de maestra. Se llamaba Alma y venía de Durango. Había oído hablar del canal, del agua, de la mujer del mapa. No vengo por curiosidad, dijo. Vengo porque quiero enseñar donde haya niños con sed de aprender. Lidia la recibió con una sonrisa tímida y le mostró la escuela de adobe, ahora con ventanas nuevas y mesas reparadas. Alma se instaló en un cuarto pequeño detrás de la capilla y en menos de un mes, más de 20 niños asistían a clase cada día. Algunos llegaban descalzos, con los pies polvorientos pero los ojos despiertos. El futuro, como el agua, empezaba a correr donde antes solo había silencio. Aquel otoño, la comunidad celebró la primera feria de cosechas en muchos años. Bajo un arco hecho de ramas secas, cada familia expuso lo que había logrado sembrar. Calabazas enormes, frijoles brillantes, cebollas dulces. También hubo panes, salsas y hasta un pastel de maíz que provocó risas y elogios. Lidia caminaba entre los puestos como una visitante más, saludando con la cabeza, ayudando a cargar cestas, recogiendo basura cuando nadie miraba. Pero todos sabían que esa fiesta era suya, no por protagonismo, sino porque había encendido la chispa. Y como dijo don Eladio al alzar un jarro de pulque, esta no es una fiesta de comida, es una fiesta de fe recuperada. Esa noche, al regresar a su casa, Lidia encontró algo junto a su puerta, una piedra redonda pintada a mano, con una flor amarilla dibujada en el centro. Abajo, una palabra, gracias. No tenía firma, ni envoltorio. La sostuvo entre las manos y sintió que el pecho le latía distinto. Entró, colocó la piedra sobre una repisa de madera y se quedó un rato mirándola. Era simple, como todo lo que ella valoraba. Pero en ese gesto silencioso, sin nombre ni destinatario explícito, Lidia entendió algo que no se puede explicar con mapas ni con palabras, que a veces, cuando uno siembra con el corazón, la cosecha llega desde el alma de los demás. El invierno llegó con heladas suaves, pero el canal seguía corriendo. Lidia cubrió sus plantas con trapos viejos y enseñó a los más jóvenes cómo proteger las raíces con estiércol seco y ramas cruzadas. No era una experta, pero había aprendido a escuchar la tierra. Las plantas no mueren por frío, decía, mueren por olvido. Y nadie olvidaba ya lo que esa tierra significaba. En las noches largas se reunían en la vieja escuela para contar historias o leer en voz alta. Alma llevaba libros prestados y hasta los más rudos se sentaban en silencio a escuchar. La voz de un niño leyendo era, para muchos, el sonido más nuevo que habían oído en años. Una mañana, mientras colgaba ropa al sol, Lidia vio pasar un tren más lento de lo habitual. Desde uno de los vagones, alguien le gritó su nombre. Era su sobrino Santiago, a quien no veía desde hacía más de una década. Bajó con una maleta polvorienta y los ojos cansados. «Escuché que hiciste brotar agua en el desierto», dijo sonriendo. «Vine a verlo con mis propios ojos». Lidia no lo abrazó de inmediato. Le limpió la cara con un pañuelo, como si fuera todavía un niño, y luego lo apretó contra el pecho. Esa noche compartieron tortillas duras y sopa de frijol. Santiago miraba todo con asombro. «Es más que agua, tía. Esto es otra vida». Santiago se quedó a vivir por un tiempo. Ayudaba a reforzar las acequias, a cargar leña, a repartir cosechas a los que no podían trabajar. Aprendió a escuchar a Lidia sin interrumpir, como quien recoge sabiduría gota a gota. «¿Y qué piensas hacer cuando ya no estés?»
le preguntó una noche mientras reparaban una cerca. Lidia lo miró sin urgencia. No vine para quedarme para siempre, pero el agua sí. Lo que uno deja no es lo que tiene, es lo que entrega. Esa frase quedó flotando en el aire, como las brasas que se elevaban del fogón, y Santiago la escribiría más tarde en su cuaderno, debajo del título que usaba para hablar de su tía, la mujer que no pidió permiso para dar. Pasaron los meses. Algunas caras se fueron, otras llegaron, pero el canal siguió siendo el centro de todo, no porque diera riqueza, sino porque recordaba de dónde venía la esperanza. A veces, delegaciones de pueblos vecinos venían a aprender. Traían semillas, herramientas, preguntas. Lidia siempre recibía con una taza de agua fresca y una sonrisa breve. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Y aunque rechazó medallas, homenajes y placas, hubo un día en que aceptó plantar un árbol frente a la escuela. Un guayabo. Que crezca despacio, dijo, como creció lo que hicimos aquí. Alguien talló su nombre en la base del tronco. Ella no lo borró. Una tarde de cielo plomizo, llegó al pueblo un hombre vestido con chaqueta oscura y sombrero fino. Decía representar una empresa minera interesada en explorar la zona. Prometía empleos, caminos nuevos, dinero para la escuela. Pero necesitaba acceso al agua, al canal. Solo una parte, dijo con voz amable y sonrisa de hierro. Reunieron al pueblo en el salón, como pocas veces lo hacían. Lidia no habló al principio. Escuchó a todos, incluso a quienes dudaban. Cuando llegó su turno, se levantó despacio, apoyando las manos en la mesa de madera. Nos ofrecen mucho, pero ya tuvimos sequía y aprendimos a vivir con poco. No cambiamos agua por promesas, ni raíces por billetes. Nadie aplaudió. Solo hubo silencio. Y luego, asentimientos lentos, como una ola suave de dignidad. El hombre se marchó al día siguiente, con la misma sonrisa, pero sin conseguir una sola firma. Después de su partida, Lidia caminó sola hasta el manantial. Se arrodilló, metió las manos en el agua y cerró los ojos. No oró, no habló, solo dejó que el murmullo del agua la envolviera, como si confirmara que había hecho lo correcto. A su regreso, encontró que alguien había dejado en su puerta una caja pequeña, envuelta en manta de lino. Dentro había semillas de albahaca, cartas de niños de otros pueblos y un dibujo de ella regando una planta bajo el sol. Se sentó en el umbral y lloró, no por tristeza, por gratitud. La salud de Lidia empezó a flaquear con el paso de los años. Los dolores en las rodillas, la vista, que se cansaba más rápido, el pulso que a veces temblaba sin aviso, pero seguía levantándose temprano, cuidando su jardín, enseñando a los más pequeños cómo leer la tierra. Cuando ya no pudo cargar baldes, enseñaba a hacer compost. Cuando no pudo cavar, enseñaba a recolectar semillas. Y cuando le preguntaban por qué seguía, respondía, porque no terminé de sembrar. Su choza seguía siendo la misma, pero su presencia ya era parte del paisaje, como los surcos, los árboles, el canal. No había niño que no supiera su nombre. No había adulto que no se detuviera al verla pasar. Un atardecer, mientras el sol caía naranja sobre los campos, Alma, la maestra, le llevó una silla hasta la sombra del guayabo. «Hoy todos los niños escribieron sobre usted», dijo, entregándole un fajo de hojas dobladas. Lidia las sostuvo en el regazo, sin abrirlas de inmediato. Miró los surcos, las ramas, el polvo que danzaba en el aire. «No hace falta leerlos», dijo con una sonrisa leve. «Si ellos escriben, ya es suficiente». Ese día no llovió, pero el cielo se volvió tan claro, tan limpio, que el manantial pareció brillar más que nunca. Y dicen que esa noche la tierra respiró en paz. A partir de entonces,
Lidia empezó a hablar menos, no por tristeza, sino por una quietud que crecía dentro de ella como una raíz profunda. Se la veía sentada más seguido bajo el guayabo, observando a la gente pasar, a los niños correr, a los campos ondular con el viento. Su presencia seguía pesando, pero con la ligereza de las cosas esenciales. Santiago, que ya era parte activa del pueblo, decía que su tía se estaba volviendo tierra pura, y muchos asentían sin entender del todo, pero sabiendo que había verdad en esa imagen. Lidia era ahora parte de algo más grande, y lo sabía. Un día, mientras la escuela celebraba el Día del Agua, una costumbre nueva que Alma había iniciado, los niños hicieron una ronda alrededor del canal, lanzando flores silvestres al agua. Lidia los observaba desde su silla de mimbre, con los ojos chispeantes. Al terminar la ronda, Ismelda, ya de 14 años, se acercó con una flor blanca y se la entregó. «Esto es por la llave que abrió nuestros corazones», dijo, repitiendo las palabras que alguna vez le había dicho de niña. Lidia tomó la flor con manos temblorosas y la sostuvo contra el pecho. No dijo nada. No hizo falta. Esa noche, el pueblo durmió temprano. No hubo viento, no hubo grillos. Solo un silencio largo y sereno, como si la tierra esperara algo. Al amanecer, Santiago fue a buscar a su tía con una taza de té. Tocó la puerta, como siempre, y al no recibir respuesta, entró. Lidia estaba sentada en su silla, envuelta en su rebozo, con los ojos cerrados y una sonrisa muy leve en los labios. No había dolor, no había desorden, solo quietud. En sus manos aún sostenía la flor blanca que le había dado Ismelda. Santiago no gritó, no lloró al principio, solo se arrodilló a su lado y susurró: «Sembraste todo, tía, todo». El velorio fue sencillo, como ella hubiera querido, sin mármol, sin cruces lujosas, sin discursos largos. Bajo el guayabo plantado por sus propias manos, cavaron una tumba redonda, como las que usaban los antiguos. Alma leyó fragmentos de las cartas de los niños, y don Eladio colocó la pala en el suelo con respeto. Nadie habló de muerte, todos hablaron de siembra, y cuando cubrieron la tierra, alguien colocó la piedra pintada con la palabra «Gracias» sobre el montículo. Esa fue su lápida, esa y el canal, y los árboles, y la plaza viva, y la frase que ya era parte de todos. Una mujer pobre abrió la tierra y así cambió todo para siempre. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones nacieron sin conocer a Lidia en persona. Pero su nombre seguía vivo en cada historia contada bajo el guayabo, en cada ronda escolar al canal, en cada flor que flotaba sobre el agua en primavera. No hacía falta una estatua, su memoria estaba en los gestos. Cuando alguien compartía una cubeta de agua en tiempos de sequía, decían, «¿Cómo lo haría Lidia?». Cuando una madre enseñaba a su hijo a sembrar sin esperar recompensa inmediata, recordaban, «Así empezó todo, con un mapa y una pala». La escuela creció. Ahora tenía un salón más, una pequeña biblioteca y un mural pintado por los niños donde se veía a una mujer inclinada sobre la tierra, con el pelo recogido y la pala entre las manos. No tenía rostro definido. Era símbolo, era Lidia, pero también era todas las mujeres que habían sido invisibles y, sin embargo, fundamentales. Alma seguía enseñando, más canosa, pero con la misma energía. Santiago organizaba las labores comunitarias y cuidaba el canal como si fuera una arteria sagrada. Y cada 12 de octubre, día en que Lidia había hallado la lata oxidada, se celebraba el Día de la Siembra Silenciosa, una jornada sin discursos, solo trabajo colectivo en honor a quienes dan sin esperar. Un forastero que pasó por Santa Remedios años después preguntó si era cierto que una mujer sola había encontrado un manantial guiada solo por un mapa enterrado. Uno de los niños del pueblo, ya adolescente, le respondió con orgullo: «Sí,
Pero no encontró solo agua, encontró el valor de compartirla. El forastero sonrió, incrédulo, y siguió su camino. Algunos siguen pensando que todo fue exageración, que una mujer así no pudo existir, que un mapa no basta para cambiar un pueblo, pero en Santa Remedios nadie necesita convencer a nadie. La tierra habla sola, y cuando el canal murmura por las noches, dicen que es la voz de Lidia, aún fluyendo, porque hay cosas que no se heredan por sangre ni por papeles. Se heredan, por ejemplo. Por eso, cada vez que una niña del pueblo recoge una semilla caída y la guarda en el bolsillo, cada vez que alguien riega en silencio una planta que no es suya, cada vez que una mano ayuda sin testigos, alguien repite la frase como una oración discreta: lo que siembres hoy, florecerá mañana. Y esa simple certeza que brotó de una choza con goteras y un corazón sin orgullo, sigue guiando a los que prefieren hacer antes que decir, a los que entienden que los tesoros verdaderos no brillan, pero alimentan. Pasaron los años, y el canal empezó a bifurcarse naturalmente en pequeñas venas que alcanzaban zonas donde nunca antes había crecido nada. Las flores silvestres empezaron a cubrir partes del desierto que antes parecían condenadas al polvo. Algunos expertos llegaron desde lejos para estudiar el fenómeno. Hablaban de acuíferos antiguos, de filtraciones geológicas, de causas técnicas, pero nadie podía explicar por qué el agua había permanecido oculta tanto tiempo, justo bajo los pies de quienes la necesitaban. Y entonces alguien, siempre alguien del pueblo, les contaba la historia de Lidia, y los técnicos callaban, porque ante ciertos hechos las teorías sobran. Una vez, una niña que acababa de aprender a leer encontró el viejo pergamino, ya desgastado, guardado entre los libros de la escuela. Se lo llevó a Alma y le preguntó: ¿esto fue de verdad? Alma acarició el papel con ternura y le respondió: más que verdad, fue esperanza escrita. La niña no entendió del todo, pero esa noche dibujó su propia versión del mapa y la enterró bajo una maceta en su casa. Dijo que tal vez algún día alguien la encontraría. Y así, la historia volvió a sembrarse, no como reliquia, sino como gesto vivo, repetido, intencionado. Porque las historias que transforman no terminan, se multiplican. En otra ocasión, un anciano que había sido niño cuando todo comenzó, escribió una carta a su nieto que se mudaba lejos. En ella decía: si algún día te sientes perdido, recuerda que tu abuelo vio brotar agua del polvo, y no porque rezara, sino porque una mujer pobre no tuvo miedo de cavar. Esa carta fue leída generaciones después por alguien que no conoció ni a Lidia ni a Santa Remedios. Pero al leerla, algo dentro de él cambió. Y aunque no era campesino ni vivía en el desierto, salió a buscar su propia tierra seca para sembrar algo. Porque el legado de Lidia no era el agua, era el impulso. En cierto momento Santiago envejeció también. Se quedó canoso, con manos agrietadas, pero con los ojos vivos como el primer día. Cada mañana visitaba el guayabo y dejaba una piedra pequeña a sus pies. Nunca repetía la forma: piedras lisas, rugosas, oscuras, claras. Decía que eran palabras sin letras. Un día alguien preguntó por qué lo hacía. Él respondió: porque la tierra no olvida, pero le gusta que le recuerden. Y así, el árbol bajo el cual yacía Lidia se volvió un altar, discreto de piedras simples, cada una colocada por alguien distinto, sin ceremonia, solo con respeto. Con los años, el manantial disminuyó su caudal, como hacen todos los ríos que nacen de la entraña viva del suelo. No se secó, pero aprendió a fluir con más pausa, como si respirara viejo. Aún así, seguía siendo suficiente. No para llenar tanques, pero sí para sostener raíces. Y eso bastaba. Algunos decían que eso era natural, otros
que el manantial solo daba lo que se usaba con amor. Sea como sea, nadie se atrevía a tomar más de lo necesario. Había crecido en el pueblo un tipo de respeto que no se enseña en libros, sino que se aprende mirando el ejemplo de alguien que vivió sin pedir nada a cambio. La choza donde Lidia había vivido seguía en pie, ahora con techo nuevo y paredes reforzadas. No era un museo, era un lugar vivo. Ahí dormían los visitantes que venían a aprender del canal, o los maestros nuevos que aún no tenían casa. Dentro aún colgaba su rebozo, su taza de barro y un banco pequeño de madera. Nadie los tocaba. Era como si ella pudiera entrar en cualquier momento. Cada tanto, alguien barría el suelo, arreglaba las macetas, lavaba los vidrios, no porque alguien lo ordenara, sino porque se sentía correcto, como si ese pequeño espacio siguiera respirando el silencio bueno que ella había dejado. Una tarde, una mujer joven, madre soltera recién llegada, lloraba en la plaza. Decía no saber cómo empezar de nuevo, ni cómo criar sola. Ismelda, ya adulta, se le acercó y la escuchó en silencio. Luego, la tomó de la mano y la llevó hasta el canal. Le mostró el agua, la piedra con la palabra gracias y la historia de la mujer del mapa. Ella tampoco tenía todo claro, le dijo. Solo siguió una señal, cavó, y no guardó nada para sí. Siembra, aunque no entiendas todo. Siembra. La mujer no respondió, pero esa noche plantó frijoles junto a su casa. Dicen que días después los primeros brotes asomaron, y ella ya no lloró igual. Un extranjero quiso llevarse la historia para hacer un libro. Dijo que podía cambiar nombres, embellecer los hechos, vender miles de copias, pero cuando pidió permiso, Santiago simplemente negó con la cabeza. No queremos vender la historia, queremos seguir viviéndola. Y así, la historia de Lidia siguió siendo lo que siempre fue, algo contado entre fogones, bajo los árboles, en voz baja, algo más fuerte que un libro, algo que se hereda con la tierra. Hoy, si uno camina por Santa Remedios y pregunta por Lidia, no todos sabrán decir quién fue. Algunos niños dirán que fue una señora que hablaba con las plantas, otros que fue la que encontró el agua. Pero si caminas hasta el canal al amanecer, verás a alguien dejando flores, o piedras, o semillas. Nadie hace ruido, nadie pide permiso, y entonces se entiende que ella sigue ahí, no en cuerpo, sino en la forma en que la gente cuida lo que fluye sin dueño, en la manera en que un pueblo entero aprendió que compartir no es perder, sino multiplicar. Dicen que en las noches de calor, cuando el silencio se estira entre los álamos, puede oírse un sonido leve, como el crujido de una pala rompiendo tierra seca. Nadie lo teme. Al contrario, hay quien sonríe y dice en voz baja, «Está sembrando otra vez», porque Lidia, la mujer humilde que vivía junto a la vía, no dejó oro ni tierras, pero dejó algo más difícil de encontrar. El ejemplo de que una vida silenciosa puede mover la historia entera de un lugar. Sin alardes, sin premios, solo con compasión y firmeza. Y así fue como una mujer pobre, sola y sin títulos, halló un mapa bajo el suelo, cavó sin esperar nada y ofreció lo que encontró a manos abiertas. No buscaba cambiar el mundo, solo aliviar una sed. Pero con una pala, un acto y una decisión, regó algo que no dejó de crecer, la dignidad. Y por eso hoy y siempre, cuando alguien duda de compartir, en Santa Remedios se repite sin pensarlo, una mujer abrió la tierra y su vida, y la nuestra, cambió para siempre.